Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Lola, aparte de ser una buena compañera, es una tía admirable, trabajadora incansable, formal, seria, rigurosa, pero yo soy un tipo excepcionalmente ególatra y tremendamente vanidoso, así que no me fío de cómo me vaya a presentar, seguro que no dice suficientes cosas buenas de mí, prefiero hacerlo yo mismo. No quisiera, y lo digo desde el principio, no quisiera dar la sensación de que creo que soy un modelo a seguir, pero voy a utilizar mi propia biografía para intentar hilvanar un discurso sobre el tema de la conferencia de hoy, que como veis se llama Reinventar la profesión docente. Ese es mi perfil en Twitter. Se nota el cambio, ¿no? ¿Veis bien el subrayado? Son 37 años de docencia y todavía en las redes sociales me presento con esa frase, con la ilusión intacta, a pesar de todo. A pesar de todo. A pesar de la LOMCE, a pesar del desgobierno, a pesar del maltrato a la profesión docente, a pesar de la burocratización cada día mayor de nuestro trabajo. A pesar de todo, con la ilusión intacta. A mí me gusta dar clase, disfruto, me lo paso pipa. Y eso es muy importante, no solo por mí, también y fundamentalmente por todos mis estudiantes. Mirad, yo era muy joven, era un joven tarambana, empecé varias carreras, por supuesto no estudié nada de ninguna, me dedicaba a otras cosas. Y en algún momento de mi vida, muy jovencito, pues se me cruzaron aquellas cosas sin importancia que se te cruzan en la vida, ¿no? Como por ejemplo, me eché novia y pensé formalizar la relación y largarme de mi casa por fin. Por ejemplo, me iban a llevar a la mili y yo no tenía cómo pedir prórroga porque no estaba estudiando. En fin, cosas sin importancia, ¿no? De modo que vocación, lo que se dice vocación, yo nunca tuve vocación de ser maestro. Hice magisterio porque era una cosa rápida y sencillita. Terminé magisterio junto con la mili, saqué oposiciones, porque entonces eran tremendamente más sencillas de sacar, no porque yo fuera lumbrera, y me mandan a trabajar a un pueblecito de Valle de Guadalhorce, Serranía de Ronda. Me asignan a segunda etapa, sexto, séptimo y octavo de EGB, y doy ciencias sociales. Y un día estoy en séptimo de EGB enseñando geografía física, que era el programa de entonces. Los ríos de Europa. Naturalmente he puesto un mapa en la pared, he enseñado a los chavales a localizar los ríos más importantes, les he enseñado a colocarlos en mapas mudos, han coloreado, han recortado, han dibujado, en fin, esas chorradas que se hacen en la clase, ¿no? Y un día toca preguntar y saco al mapa a Paquillo el nieto, el más pinta de la clase, repetidor, 13 años. Yo sabía que no tenía ni idea, Paco, pero yo era ya un buen maestro. Tenía un título, había sacado oposiciones y llevaba trabajando 4 o 5 meses por lo menos. Era un maestro formidable. Así que me dije, saco el Paquillo que no tiene ni idea, cuando localice el río, otro no, pero ese no se lo olvida en su vida. Y le digo, Paco, a ver, ¿dónde está el río Vístula? Y le di tiempo, claro, porque tardó un buen rato en encontrar el Vístula en aquel mapa. Y por fin lo señala. Digo, muy bien, Paco, muy bien, refuerzo positivo. Muy bien, Paco, muy bien. Ese es el Vístula, fenómeno. ¿Dónde nace Paco? Y dice, en el mar Báltico. Paco, ¿dónde nace el río? Maestro, en el mar Báltico. Digo, ¿y dónde desemboca? En los montes Carpatos. Digo, oye, Paco, vamos a ver, piénsalo. ¿No será que el río nace en los montes Cárpatos y desemboca en el mar Báltico? Se me queda mirando muy serio, se pone así, dice, eso es. Como que el río va y cuesta arriba todo el rato. Yo me revolqué de risa. Unos 5 segundos.
lo que tardé en comprender que ninguna de las otras casi 30 criaturas que había en la clase se reía como yo. 12, 13 años. Todos estaban esperando que el maestro explicara de qué narices se reía y cómo era posible que el río fuera cuesta arriba todo el rato. Todos, hasta los que sacaban 10. Esa fue mi primera gran crisis profesional. Os juro que estuve seriamente tentado de abandonar la profesión en aquel momento, porque me di cuenta de que nada de lo que yo estaba haciendo tenía ningún sentido para nadie. Como mucho, conseguía que memorizaran cosas y las colocaran en el mapa, nada más. Y entonces, pues como decidí no abandonar la profesión porque lo de la mili se había acabado, pero lo de la novia independizarme seguía en pie y además me había comprado un coche que había que pagar a plazos, dije, voy a estudiar pedagogía. Y tuve la suerte, anda, mira qué bien, anda, mira qué bien. Ahora sí. Tuve la suerte, pero ese es el modo en que interviene el azar. Si yo me hubiera matriculado, pongamos por caso, en la UNED, o quizás en la Universidad de Oviedo, qué sé yo, por decir algo, ¿no? A lo mejor hoy vendía electrodomésticos. Pero dio la casualidad de que me matriculé en la Universidad de Málaga, donde acababa de llegar una remesa de profesorado joven, nuevo, que traía aires diferentes a la pedagogía de este país. Estoy hablando de principios de los 80. La pedagogía a principios de los 80 en España era casposa, era todavía franquista. Y yo tuve la suerte de encontrarme con gente como Ángel Pérez, Félix Angulo, Miguel Ángel Santos, Miguel López Melero. Gente muy potente que andando el tiempo y durante los cursos de doctorado me puso en contacto con otra gente más potente todavía si cabe. Barry McDonald, John Eliot, Bridget Sawyer. Gente muy buena. Y entre todos, mientras estudiaba pedagogía y luego el doctorado, comprendí que otra educación era posible, aunque todavía ese eslogan no se había acuñado y tardaría mucho en acuñarse. De modo que ahí empecé a entender que mi profesión no podía ser como yo la había imaginado hasta aquel momento y había que hacer cosas interesantes. En aquellos tiempos, primero 80, 83, 84, participé en una granja escuela, la primera granja escuela pública que hubo en España. Ignoro si hay alguna otra pública en este momento. Aquella era pública, estaba en Málaga, era una granja escuela y fue una experiencia que os podéis imaginar que no tiene nada que ver con lo que había estado haciendo hasta aquel momento, en la que estuvimos involucradas 6 personas. Mañana, tarde y buena parte de muchas noches. Un año después me fui a un colegio pequeñito del Puerto de la Torre y durante 4 años estuvimos trabajando en un proyecto de innovación que prescindió de los cursos, desaparecieron sexto, séptimo y octavo, aparecieron grupos A, B, C, D y E, mezclando edades. Era un proyecto de conocimiento interdisciplinar y se basaba fundamentalmente en viajar y en hacer talleres. 3 maestros, padres, madres, antiguos alumnos, el conserje, la limpiadora y cualquiera que se pusiera a tiro para ayudarnos en aquello. Algún tiempo después, en el 90, me vengo a la universidad. Un par de años anodinos de dar clases de cualquier cosa y me enrolo en la experiencia del CAP, el antecedente del máster de profesorado. Pero me enrolo en una cosa que llamamos CAP experimental. Una experiencia a partir de innovación, investigación en la acción y relación entre la práctica y la teoría. En ese orden, no al revés. Relación entre la práctica y la teoría. Algo que involucra a 8 profesores, que he sometido a evaluación externa y que pone en marcha por primera vez la formación de los tutores,
es decir, la formación del profesorado de secundaria y enseñanzas medias que va a acoger a los estudiantes. En 2002, junto con un compañero, iniciamos una experiencia que dura hasta 2006. En una asignatura de magisterio, didáctica general, creamos lo que llamamos pomposamente Centro de Experimentación Didáctica. Una denominación pomposa, muy ambiciosa, que quedó en bastante poco, lamentablemente, pero que fue tremendamente rica. Era fundamentalmente una experiencia basada en la realización de talleres, de muchos talleres. Había que convencer a la gente, primero a nuestros propios compañeros, los profesores, y luego a los estudiantes, de que no estábamos formando a agentes de viaje, ni estábamos formando a locutores de radio, estábamos formando a maestros. Y fue una pelea difícil. Aquí empezó una experiencia que mantengo, que ahora vais a conocer con un poco más de detalle. 2 profesores simultáneamente, todo el tiempo, en todas las clases. No alternándose, no repartiendo materia, no dando uno una parte y otro otra. No, juntos, simultáneamente, quitándonos la palabra, interrumpiéndonos, apoyándonos, discutiendo. 2 todo el tiempo. Desde 2006 imparto metodología de la investigación cualitativa junto con ese otro compañero, Kiko Murillo, un tipo excelente, de la misma manera. Los 2 todo el tiempo en el aula, 9 horas semanales. Y este año, 2016, empiezo esa aventura igual, en segundo de pedagogía, con este otro compañero, Manolo Fernández, antiguo alumno, otro tipo excelente, un intelectual con muchísimo potencial. También 9 horas semanales, también los 2 en el aula, continuamente, permanentemente. Desde que pude, traté de incorporar toda la tecnología a mi trabajo como docente, por razones que ahora vais a ver. Habitualmente trabajo con blogs, con Facebook, con Twitter, con WhatsApp y con códigos QR. En mi clase no solo no están prohibidos los móviles, está vivamente aconsejado que se utilicen para muchas cosas, para muchas cosas. Bueno, no sé qué os parece, pero en mi opinión, si hay alguna constante en estas 4 cosas que he relatado de mi experiencia profesional, es la innovación y la experimentación, por una parte, y el trabajo con otros, trabajo en grupo, el trabajo colegiado, por otra parte. Mi vida profesional es un permanente reinventarme como profesor y un permanente adaptarme como profesor. Porque si yo tuviera que dar hoy ciencias sociales en 7º de EGB, desde luego no pondría un mapa en la pared. No solo porque la tecnología ha cambiado, sino porque ha cambiado lo fundamental en este trabajo, mi pensamiento profesional. Si la escuela necesita algo, es una reinvención de arriba abajo. Entre esas 2 imágenes probablemente median 60, 70, 80 años, qué sé yo. Y sin embargo, lo que ilustran las 2 imágenes es prácticamente lo mismo. Hoy en la escuela se sigue haciendo exactamente lo mismo que en aquella foto en blanco y negro. Es un contrasentido. Es un contrasentido porque ha cambiado todo alrededor, absolutamente todo. No puede ser que la formación de las futuras generaciones siga descansando en modos tradicionales de transmisión del conocimiento. Ni siquiera del conocimiento, ahora vamos a distinguirlo. Ese reinventarse, adaptarse, por medio de la experimentación, innovación y trabajando con otros, es un círculo perfecto, que encierra además la clave de nuestro desarrollo profesional, que es la formación permanente. Exactamente igual que le pedimos a un médico o a un ingeniero, exactamente igual, el docente necesita estar permanentemente formándose, precisamente porque las condiciones que hay a su alrededor, sociales, profesionales, grupales, gremiales,
están en continuo cambio. Y los cambios en este momento son vertiginosos, más rápidos que nunca. No puedo ocultaros que si uno trabaja de esta manera, es decir, planteando innovación y junto con otros, al reloj le pueden faltar horas. Pero ¿qué queréis que os diga? Sarna con gusto no pica. Insisto, a mí me gusta dar clases. Hay muchos otros aspectos de mi profesión que me dan repelús. Pero ir a dar clases, trabajar con estudiantes y con compañeros, me entusiasma. Algunos rasgos, muy brevemente y con mucha rapidez, sobre qué debería ser la profesión docente hoy. ¿En qué sentido habría que reinventarse como docente hoy en día? Algunas consideraciones de tipo social, sociológico. En primer lugar, lo que llamamos la eclosión del conocimiento. Ahí pone, no hace falta que lo leáis, ahí pone que se estima que se tardó 1700 años en duplicar el conocimiento que había al principio de la era cristiana, pero que se consiguió duplicar por segunda vez en solo 200 años. Y una tercera duplicación se produjo en 50 años. Ahí se dice que se estima que en este momento el conocimiento se duplica cada 4 o 5 años y que para 2020-2022 la duplicación del conocimiento se va a producir cada 2 o 3 meses, a un ritmo vertiginoso. Es imposible abarcar todo el conocimiento acumulado por la humanidad a lo largo del tiempo. Es imposible incluso en una sola área de conocimiento, incluso en una área de especialización. Imposible. Pero por otra parte, desde la irrupción de las TIC, toda la información, no el conocimiento, toda la información está a un golpe de clic. Si quieres saber algo, ¿qué haces? Le pregunta a Mr. Google. Todo está en la red y lo que no está hoy no va a estar mañana, con toda seguridad. ¿Qué repercusiones tiene para el trabajo escolar? La primera, parece que hoy en día no es tan importante saber en el sentido de acumular el conocimiento acumulado por la humanidad. Si cuando yo era pequeño, que de eso hace muchísimo y vosotros no tenéis por qué conocerlo, todo estaba compilado en una cosa que se llamaba Enciclopedia Álvarez, allí estaba todo el conocimiento. Hoy no hay Enciclopedia Álvarez que soporte la cantidad de conocimiento que tenemos. Parece mucho más interesante ayudar a la gente a aprender y hacerlo durante toda su vida, permanentemente, porque los cambios que se producen en la sociedad son cada día más rápidos. El ritmo de cambio, de modificación de estructuras sociales, políticas, económicas, es vertiginoso. No hay ninguna universidad que haya preparado a nadie para ocupar el 20% de los puestos de trabajo que hoy existen. Y no la hay porque hace solo 4 años, cuando se empezaron los grados, no existían esos puestos de trabajo. Somos incapaces de saber qué puestos de trabajo va a haber dentro de 15 años, en qué sentido se va a mover el mercado laboral. No podemos formar a los futuros profesionales, sencillamente porque no sabemos cuáles van a ser las futuras profesiones. No lo sabemos. Aprender a aprender, ya os lo contarán durante el desarrollo del máster, es una de las competencias fundamentales que se pretenden en el sistema educativo. Aprender a aprender más que aprender cosas. Pero además, otra consecuencia es que en lugar de transmitir información, parece más razonable enseñar a la gente a encontrar la que necesita, ordenarla, analizarla, valorarla,
discernir entre la maraña de datos que hay, cuáles parecen verdaderos, cuáles parecen que están bien soportados en evidencias, cuáles son sencillamente mentiras, cuáles son bulos, etc. Parece que eso es más interesante que transmitir la información como hemos estado haciendo. Quiero decir, como hemos estado haciendo hasta este momento, que es lo que estoy haciendo, transmitir información. ¿Sí? Pero además, y esta es otra dimensión muy interesante del asunto y de nuestro trabajo como docentes, un efecto importantísimo de la irrupción de las TIC en nuestra vida cotidiana, y cuando hablo de TIC también hablo de televisión y también hablo de YouTube, es decir, también hablo de tecnologías de información y comunicación en las que nosotros no intervenimos directamente. Un efecto muy importante de la irrupción de las tecnologías es que son tan influyentes que están modificando nuestros patrones de pensamiento, de sentimiento y de comportamiento. La televisión influye tanto en nosotros que pensamos, sentimos y actuamos mucho más como dice la televisión o como nos acostumbra la televisión, que como luego decimos en clase que hay que portarse. Un par de ejemplos muy sencillitos para entender el asunto. Yo era un niño cuando vi la primera ejecución en televisión. Un televisor en blanco y negro, y aquello debía ser la guerra de Camboya o la guerra de Laos o la guerra de Vietnam, qué sé yo. Bueno, alguien llevaba por una carretera una fila de detenidos, de presos, militares, claro, y en algún momento pues sacan a uno, lo arrodillan en el suelo y le pegan un tiro. Esa escena llevaban varios días anunciando en televisión que le iban a poner, advirtiendo que podía herir la sensibilidad del espectador, que era una escena durísima. Ya lo creo que lo fue. Yo recuerdo que me acompañó durante mucho tiempo un sentimiento espeluznante de haber visto en directo cómo se mata a una persona. Porque además estaba claro que no era ficción. No era la muerte del indio cuando lo mataba el convoy a caballo. No, se notaba que era una muerte de verdad. Bueno, la semana pasada vi un asesinato a sangre fría por la espalda, un tiro en la nuca. Probablemente lo habéis visto muchos. Fue en el telediario de las 3 de la tarde. Yo estaba comiendo y pues, me limité a decir hay que ver. Y seguí comiendo, oye, disfruté de la comida, sin ningún problema. He visto ya bastantes ejecuciones en televisión a lo largo del tiempo. Y esa persistencia me ha desensibilizado. Emocionalmente me ha adaptado para aceptar con absoluta tranquilidad eso y seguir consumiendo los productos que luego me ofertan en la publicidad. Otro ejemplo. Mi padre ponía un telegrama desde el pueblo a Málaga y decía, sábado, conferencia a partir de las 10. Y había que estar en casa pegado al teléfono a partir de las 10 porque en algún momento llamaba a la operadora y decía, ¿tiene usted conferencia con Baza? Se podía demorar 2 horas la conferencia, 3, 4, ¿sí? Hoy le pones un WhatsApp al novio, no te contesta en 30 segundos, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Esto cómo puede ser? ¿Dónde estará? ¿Qué estará haciendo? Pepe contesta. No es más que la evolución de la forma de sentir, de pensar, de comportarse por medio de la influencia de las tecnologías. Pero mirad, esto que parece una mera anécdota es tremendamente importante para nuestra relación con las jóvenes generaciones. Los chavales, en su casa, en su vida de verdad, en su mundo, están sometidos a una cantidad enorme de influencias audiovisuales, rápidas, inmediatas. Están acostumbrados, por ejemplo, a comunicarse sin trabas. Están acostumbrados a ver imagen y movimiento con sonido muy bien elaborada, etc. Y los encerramos en la clase y pretendemos, 1, que estén 6 horas sentados todos los días. 2, que no se muevan de la silla sin pedir permiso. 3, que no hablen entre ellos. 4, que hagan las maravillosas actividades
que les estamos proponiendo en nuestra interesantísima área de conocimiento. Y nos parece solo regular que no les guste la cosa. Consecuencias. Hay que meter en la escuela otros lenguajes, otros códigos, otros formatos, otros ritmos. Hay que romper con esa locura que representa mantener la visión escolástica de la enseñanza, la que ya tiene 3 siglos. Hay que romper con eso. Y en otro orden de cosas, pero no menos importante, tiene que ver con el ámbito emocional, con el ámbito de pensamiento. Hay que ayudar a la gente a situarse en ese mundo vertiginoso. Hay que ayudar a la gente a repensarse, a convivir. Hay que ayudar a la gente a tomar conciencia de quién es cada uno y en qué mundo vive. Y ver si puede vivir o no con otros, sean los otros de la misma raza, del mismo sexo, de la misma religión, con los mismos intereses, de la misma escala social. Es decir, en la pluralidad social de convivencia en la que vivimos. Porque esa es la realidad que hay en la calle. Hay que ayudar a la gente a aprender a ser, que es otra de las competencias con las que os vais a encontrar con frecuencia a lo largo del máster. Algunas convicciones procedentes de las ciencias de la educación que nutren a la pedagogía, es decir, procedentes de la ontología, de la epistemología, quiero decir, de la filosofía, de la psicología, etc. Una cosa es la información, que sí se transmite, y otra cosa es el conocimiento, que siempre es una elaboración intrapersonal. El conocimiento lo elabora uno para sí mismo. En relación con los demás, en relación con el medio, sí. Pero hay un trabajo intrapersonal que hacer que consiste en asignar significado a la información. Eso nadie lo puede hacer por ti. Y el profesor no puede depositar el conocimiento en nadie. Si me permitís decirlo de otra manera, nadie enseña a nadie. La gente se enseña a sí misma. La tarea del profesor no es poner la información elaborada en la cabeza de la gente. La tarea del profesor es ayudar a que la gente asigne significado a la información que el profesor dispone. Son cosas distintas, bastante distintas. No es comprensible que todavía se siga pensando que es necesario conocer la teoría para aplicarla a la práctica. Todas las investigaciones desde el año 82, con una pionera de Donald Schoen, todas concluyen que como de verdad se construye el conocimiento es a partir de la práctica, no de la teoría. Es enfrentándose a problemas reales, prácticos, como los profesionales elaboran su conocimiento profesional. Y nosotros seguimos actuando justo al revés. Nosotros hacemos lo que Freire llamó pedagogía bancaria. Como en el banco, tú vas depositando 5 brillos, 5 brillos, 5 brillos, 5 brillos, allí se van acumulando y dentro de 5 años los necesitas y dicen, deme usted mis 350 euros. Con el banco tampoco funciona, te han fundido a comisiones en ese tiempo. Pero con el banco a lo mejor podría funcionar. Con la escuela y el conocimiento, no. No depositas conocimiento por si acaso dentro de 30 años te hace falta. No es así como funciona. Y si no, pues sencillamente preguntaros por infinidad de cosas que habéis estado estudiando a lo largo de la secundaria, el bachillerato, la carrera, si alguna vez la habéis necesitado para algo, ¿dónde estará el recuerdo de esas cosas y para qué os ha servido? El valor que tiene el conocimiento, el valor que tiene la teoría, es
justamente ese. Es la herramienta por excelencia que tiene el ser humano, porque se la ha construido para sí, para comprender el mundo y para poder intervenir en él. Ese es el sentido de la teoría. En la escuela, en el instituto, en la secundaria, en el bachillerato, en la FP, la meta no es conocer teorías. La meta es comprender el mundo. Es bien distinto. Bastante más complejo, pero es bien distinto. Aunque las leyes educativas, los gobiernos, las delegaciones provinciales de educación, incluso la universidad, insistan en otra cosa, el problema de los maestros no es un problema burocrático. El problema de los maestros no tiene que ver con los objetivos de la educación, no tiene que ver con elaborar pruebas de evaluación, no tiene que ver con nada de eso. No tiene que ver con hacer programaciones que luego vise el inspector. Todo eso hay que hacerlo, pero es burocracia. El verdadero problema de los maestros, el problema profesional de nosotros los maestros, es así de sencillo. Diseñar y realizar actividades que tengan valor educativo. Que tengan valor educativo. Que tengan valor educativo. Ahí es donde está la trampa de la frase. Determinar el valor educativo de una actividad es algo que solo puede hacer el docente o el grupo de docentes. Y no es nada fácil. Pero es lo que apasiona de esta profesión. Poner en marcha las actividades que sugiere el libro de texto, con el orden y la secuencia que aparece en el libro de texto, no es precisamente la mejor forma de diseñar, de pensar actividades con valor educativo para los estudiantes. Sin comentarios. Si el conocimiento de algo que se construye intrapersonalmente, es imprescindible hacerlo en grupo. Es imprescindible que sea a través del contraste. Es imprescindible que sea a través de cruzar diferentes opiniones, perspectivas, puntos de vista, planteamientos de otras personas, vivas o muertas. Los textos son eso, la opinión de personas a las que ya no tienes acceso, o porque se han muerto o porque no las conoces. Pero ese es el valor de los textos. Así se construye el conocimiento. No hay construcción de conocimiento, no hay aprendizaje, si no hay conflicto, discrepancia, perplejidad. No es ninguna bobada lo que estoy diciendo. Cuando yo transmito información perfectamente elaborada, perfectamente cerrada, para que sea consumida sin más modificación, sin conflicto, sin discrepancia, sin perplejidad, sin remover conciencia, entonces probablemente no estoy estimulando el aprendizaje. Estoy estimulando el almacenamiento de la información. Y me voy muy contento, porque luego pongo un examen y todo el mundo se lo sabe. Lo que no sé es qué sabe de verdad. Porque no sé qué significa para nadie. La única manera de que desaparezcan el conflicto, la perplejidad, etcétera, es tratando de controlar burocráticamente el aprendizaje, es decir, con una secuenciación muy estricta de objetivos, muy estricta de contenido, muy estricta de actividades y una buena prueba de evaluación, exámenes. Desaparece todo lo anterior, pero probablemente también desaparece el aprendizaje. Y este es el colofón, probablemente lo que a mí más me gusta de toda esta primera parte de la presentación. Últimamente, en pedagogía y en didáctica, estamos mirando mucho a la neurociencia, que es una ciencia muy reciente, muy novedosa. Una ciencia que está dando sus primeros pasos. De hecho, los neurocientíficos dicen que todavía no están en condiciones de hacer aportaciones relevantes a la educación. No saben tanto. Sin embargo, la neurociencia a esta altura ya ha sido capaz de hacer una cosa importantísima. Validar experimentalmente
buena parte de las teorías psicológicas que fueron enunciadas cuando solo eran elucubraciones. Por ejemplo, hace 25 años el cognitivismo ya dijo que el aprendizaje era fundamentalmente el intercambio eléctrico que se producía entre las terminales de las neuronas. Se produce una cosa que se llama sinapsis, y esa sinapsis, esa relación fundamentalmente eléctrica, eso es el aprendizaje. Pero era pura elucubración. Ahora la neurociencia mete una camarita minúscula, no me explico cómo pueden hacer esas cosas, de verdad, pero lo hacen, meten una camarita minúscula y resulta que registran efectivamente la actividad cerebral. Rompe muchos mitos, muchos, y aporta nueva información que nos es muy valiosa. Una de esas afirmaciones es la que tenéis ahí. La puerta de entrada del conocimiento no es la razón. O sea, justo lo contrario de lo que durante siglos, bueno, tampoco tanto, durante un siglo y medio han venido diciendo los racionalistas. El conocimiento es algo desapasionado, racional. No, falso. El conocimiento tiene un componente emocional importantísimo. Si no hay emoción, es muy difícil que se haga un aprendizaje verdaderamente rico, profundo y sobre todo estable. A lo mejor os suena muy abstracto, pero esto de la emoción tiene que ver para nosotros fundamentalmente con la capacidad que tengamos para entusiasmar a nuestros alumnos en la tarea que tengan que hacer. Voy a decirlo de una manera bastante más burda. Si yo soy capaz de despertar en una alumna el deseo de aprender, casi no tengo nada más que hacer. Lo difícil es lo primero, pero si soy capaz de despertar en un grupo de alumnos la ilusión por aprender, el deseo por descubrir, lo demás viene rodado. Tengo poco que hacer y además es sencillo. Se pone muy cuesta arriba cuando los chavales tienen que hacer cosas en las que no invierten ninguna emoción. Solo es obligatorio, solo hay que hacerlo porque sí. Solo obedece a que tengo que aprobar, pero no me emociona. ¿Se hacen aprendizajes? Bueno, puede que sí. Aprendizajes débiles, superficiales, que no duran nada, que se olvidan enseguida. Algunos principios, y ya voy terminando, yo no soy como los políticos. Cuando digo ya para terminar, no es que me queda media hora, que voy terminando, de verdad. Solo 3 principios fundamentales para nuestro trabajo. El docente hoy debería permanentemente intentar promover la enseñanza personalizada. Claro, pensar en 30 estudiantes en un aula y personalizar la enseñanza en cada uno de ellos es una locura. Pero tiene que ver con que probablemente no es necesario que todos hagan lo mismo en el mismo grado de profundidad al mismo tiempo con la misma secuencia. Tiene que ver con que se puedan hacer cosas diferentes en diferente grado, a diferentes ritmos, con diferente profundidad. Eso es la aspiración a personalizar la enseñanza. Y hay que tratar de hacerlo al mismo tiempo diseñando escenarios de aprendizaje que permitan el diálogo y que permitan el intercambio. O sea, todo lo contrario a tener a los niños en mesas separadas de uno en uno para que no se hablen. El fundamento del trabajo en grupo está ahí. Tiene sentido. También es verdad que hacer un buen planteamiento de trabajo en grupos no es sencillo.
Eso también es cierto. Pero el trabajo en grupo, permitir el intercambio a través de blogs, por ejemplo, o a través de Twitter, permitir la participación de todos en todo. Eso es lo que está diciendo este principio, este primer principio didáctico-pedagógico. Sobre todo, no estoy seguro de que me interese que entendáis esa idea en este momento, pero sí me interesa que entendáis lo que no es personalización ni establecer buenas condiciones. No es personalización una programación cerrada para todos igual, en las mismas condiciones, al mismo ritmo de trabajo, con el mismo grado de profundidad, con el mismo examen. Y no es proporcionar condiciones para el diálogo y el contraste, tenerlos separados, haciendo cada uno su tarea, sin poder copiarse del compañero. Segundo principio. Hay un profesor, espero que no haya fallecido, lo digo sinceramente, un profesor de filosofía al que conocí hace 20 y muchos años, igual alguno lo conoce, era profesor del Instituto de Welling y se llama Antonio Linares. ¿No? ¿Nadie ha tenido esa suerte? Vale. Pues yo le oí en una ocasión a Antonio Linares decir una cosa que no olvidaré jamás, que no creáis que yo termino de entender, pero que no olvidaré nunca. Dijo, era profesor de filosofía, no sé si lo he dicho, dijo, si el a priori kantiano no le sirve a un estudiante mío para comprender su reacción cuando se ha peleado con la novia, Kant no sirve para nada. Ya digo que no entiendo muy bien eso porque lo del a priori kantiano a mí también me queda lejos y no sé qué relación tiene con pelearse con la novia. Pero me parece que la conexión que él realizaba entre aplicar el conocimiento a la resolución de un problema real, vital de la gente, ese es un nudo gordiano de la educación. Y en ese sentido hay que avanzar necesariamente. En ese sentido. Cuando digo problemas de la vida real, no me estoy refiriendo a aquellos problemas de la vida real que dicen un panadero hace 3 panes en 1 hora, ¿cuántos panes hacen 3 panaderos en 1 hora? Estoy seguro de que ese será un problema real para el panadero, pero no para el estudiante que tiene que trabajar eso. ¿Sí? Y 3. No solo analizar problemas de la vida real, construir proyectos de transformación de la vida real. En el hipotético caso del chaval que se ha peleado con la novia y se auxilia de Kant para comprender su sensación, en ese hipotético caso, ayudarle a construir un plan alternativo para mejorar su vida. Que no sé yo si será volver con la novia, pero vaya, ese es otro asunto. Hablamos de partir de problemas reales, cotidianos, experienciales, vivos, y de acabar formulando proyectos que permitan en colaboración modificar las condiciones iniciales del problema que hemos estudiado. Nada menos. Nada menos. ¿Qué es el docente? ¿En qué sentido hay que reinventar la profesión docente hoy en día? Pues en todos esos sentidos. El docente no es un enseñante. Esa palabra la pusieron de moda algunos sindicatos hace años y tenía un valor importante, y es que reivindicaba el papel de trabajador y no de mero funcionario del docente. Pero no es verdad. El docente no es un enseñante. El docente, Manolo y yo, ese chaval, Manolo Fernández, ese chaval con el que doy clase ahora, hemos empezado este año la asignatura diciéndole a las 60 criaturas que tenemos en la clase que después de muchos años de trabajo hemos descubierto que no sabemos enseñar nada, pero que somos especialistas en diseñar magníficas oportunidades de aprendizaje. La diferencia es importante.
Si me apuráis, no es más que un juego de palabras con trampa, pero la diferencia es importante. Diseñamos magníficas oportunidades de aprendizaje. Elegimos contextos, buscamos materiales, los relacionamos, los proporcionamos, ayudamos a analizarlos, ayudamos a analizar la situación que se estudia. ¿Sí? En eso consiste el diseño de la actividad. El docente es un curador en el sentido museístico de la palabra. Es una persona que vigila por la calidad de todos los procesos. Elabora contenidos, selecciona contenidos, los ordena, los regula, los publica, regula el acceso a los contenidos. El docente es un guía, un orientador del aprendizaje. El docente está fundamentalmente para tratar de comprender, fijaos cómo lo digo, no he dicho para saber, no he dicho para diagnosticar, nada de eso me creo, para tratar de comprender por dónde va el aprendizaje de la gente, por dónde van sus procesos, y tratar de orientarlos en un sentido o en otro, añadiéndoles más información, sugiriéndoles otra actividad, enviándolos a un sitio, mandándoles una película. El docente es un provocador, tiene que ser un provocador. Nada más anodino que un maestro anodino. El docente tiene que provocar curiosidad, tiene que provocar rechazo a las ideas. No es malo entrar en una clase diciendo una barbaridad para provocar un rechazo, para provocar que la gente tenga que argumentar el porqué de su rechazo. Provocador. Provocador del ansia de saber, provocador del ansia de documentarse. En el mismo sentido, un animador, y en el mismo sentido, un facilitador de las tareas. Nada peor que un docente que es todo lo anterior y ahí se queda, no facilita. No, yo provoco, yo guío, yo oriento, pero además facilito el trabajo de mis estudiantes. Porque si no lo hago, se les puede poner cuesta arriba y dejan de tener interés en seguir trabajando con los problemas que les he propuesto al principio. Y por otra parte, como veis, un renglón más abajo, el docente tiene que ser un experto conocedor de su área y de su materia. La vieja polémica entre qué es más importante, saber matemáticas o saber enseñarlas, es una falacia y es una barbaridad. No se pueden enseñar matemáticas si no se saben matemáticas. Y además, no se sabe enseñar matemáticas si no se sabe enseñar. De modo que ambas cosas tienen que confluir en un buen docente. Tiene que conocer bien su materia y tiene que conocer bien la didáctica de su materia. Y por último, estoy convencido de que esto no os va a sonar raro, el profesor tiene que ser un intelectual. El profesor tiene que ser alguien que demuestra permanentemente amor a la cultura en cualquiera de sus manifestaciones. Nada más absurdo que un profesor que dice que él solo sabe de lo suyo, que a él solo le interesa lo suyo, que lo demás tiene poca importancia. El mundo no es disciplinar. El mundo no se entiende bien desde una sola disciplina, jamás. El docente tiene que ser un intelectual comprometido con la realidad y tiene que ser alguien dispuesto a reflexionar siempre sobre las condiciones en las que se desarrolla su trabajo y en las condiciones en que trabajan sus estudiantes y en las condiciones en que están aprendiendo o no sus estudiantes. Eso significa ser un profesional reflexivo. Otro filósofo, que por cierto este sí falleció no hace mucho, bueno, espero no habérmelo cargado, creo que falleció no hace mucho. No diré el nombre por si acaso, ¿vale? Alguien dijo, bueno, es que yo soy de filosofía, yo soy de letras, de eso no entiendo. Y este otro le dijo, jamás antes había oído mejor declaración de ignorancia en un filósofo.
Muchas gracias, muy amable. ¿Dudas, preguntas, quejas, sugerencias? Sí. Yo, una cosilla, bueno, hola, ¿Se la oye? Sí. Bueno, ya no fuerte, que muchas gracias por la charla, la verdad que pensaba que iba a escuchar un rollo y he llegado, me gusta bastante. Muchas gracias. Algunas diferencias y muchos acuerdos, ¿no? Plantearos que no sé si sabéis que el miércoles 26 hay convocado huelga estudiantil en la universidad, también en el instituto, y además en Andalucía el sindicato auxiliar está convocando también una docente. Me parece muy importante que al menos cada uno cuando se vaya de su casa reflexione y debata sobre la necesidad de esta huelga. Ya veo que sí por ahí, y lo digo porque precisamente nosotros que se supone que vamos a ser docentes y que muy buena parte de nosotros y nosotras iremos a la pública, tenemos que reflexionar también en qué realidad nos movemos y qué es lo que está pasando con la pública, ¿no? O sea, no solamente la 11, sino todos los demás, tenemos a todos también que están metiendo en la universidad y bueno, todo el aumento de tasa, hay muchísimos menos estudiantes a día de hoy en las universidades. Me parece que todo esto lo tenemos que tener en cuenta, tenemos que actuar también de cara a nuestra realidad y no solamente quedarnos en ser meros espectadores de esta situación y venir a estudiar lo que sea en nuestros másteres y en nuestra casa. Entonces yo animo a todos y a todas para que participemos en la huelga el próximo día 26 de octubre, que es miércoles. Bueno, yo tendré muchísimo gusto. Sí, adelante. Hoy, por ejemplo, ahora mismo, se pone ahí un grupo de niños de 11 años, ¿cómo le explica lo que es España? Bueno, la primera cosa que tiene que hacer un maestro es prepararse, ¿vale? Quiere decir que yo no soy un mago. Ya me gustaría. No, tendría que pensarlo, claro. Primero tendría que aclararme yo qué es España. Pero con toda seguridad, fíjate eso, con toda seguridad, sin necesitar ninguna otra preparación, estoy seguro de que no les explicaría qué es España. Estoy seguro de que les encargaría un trabajo sobre la construcción de España. Y les facilitaría, tendría que buscarla, facilitaría información sobre España como Estado, sobre España como conjunto de comunidades, quizás opiniones sobre federalismo, quizás. Es decir, estoy seguro de cuál es la metodología que iba a elegir. Y en este caso se llamaría aprendizaje basado en proyectos. Pero no estoy seguro de en qué consiste exactamente el trabajo ni cuáles son las fuentes a las que tengo que acudir. Claro, eso todavía no lo sé, eso me lo tengo que preparar. Pero sí estoy seguro de que la conclusión a la que ellos lleguen será su conclusión, no la mía. Esto me interesa mucho explicarlo, porque a lo mejor estáis pensando, ya tío, pero eso es demagogia, eso suena muy bien, pero luego no es del todo verdad. Lo lamento, pero siempre es verdad, siempre es verdad. O sea, si yo encargo a la gente que trabaje por proyectos de una manera autónoma y aspiro a que cada cual elabore en su cabeza su propia idea de España, lo voy a conseguir con mucha probabilidad y yo me voy a quedar sin saberlo. Si por el contrario yo hago una clase transmisiva y les explico cuál es mi idea de España, ¿sabéis qué pasa? Que ellos también elaboran su propia imagen cada uno de qué es España y también me quedo sin saberlo. Lo único que puedo comprobar es que en el examen responden lo que yo les he dicho, que no es necesariamente lo que de verdad piensan. Siempre, siempre. O sea, ¿qué significa España? Cuando lo cuentan en una clase de 20, de los que 3 son hijos de inmigrantes, uno es catalán, otro es checo y otro marroquí, yo no puedo garantizarte qué va a pensar cada uno que es España siguiendo ninguno de los dos modelos, ni el transmisivo ni el de aprendizaje por proyectos.
pero en el aprendizaje por proyectos les permito una construcción más autónoma, basada en más fuentes, basada en el debate, en el diálogo, en la discusión, en la actividad. Y en la enseñanza transmisiva, probablemente, además de todo, los aburro como ostras. Porque a ver a los niños de 11 años, ¿qué narices le importa que sea de España? Sí. Más fuerte. ¿Quiere? Muchas gracias. Y yo tengo una duda que me asalta constantemente. El otro día leí que el 90% de los adolescentes obtienen la información general de los youtubers. Y no sé si a usted ha la oportunidad de ver un youtuber, la verdad que no son las mayores fuentes de conocimientos y las más fiables. Y claro, yo creo que los referentes han cambiado, ¿no? Y yo me salto con la pregunta, ¿cuál es la posición del profesor? ¿Cómo concilia todos esos inputs? Estamos hablando de un país, donde Esteban es un referente. ¿Cómo concilia el maestro con esos referentes que algunos pueden ser muy buenos, pero otros sin duda no lo son? Claro. Bueno, has dicho muchas cosas interesantísimas en muy poco tiempo y no sé si eres consciente. A ver si soy capaz de recuperar algunas. Bueno, en primer lugar, tener una duda que le asalta el maestro es el motor de su renovación profesional. Un maestro sin duda no avanza. De modo que yo ya te felicito. En segundo lugar, que Belén Esteban sea un referente para este país es una cosa lamentable. Tan lamentable como que la verdad es que yo veo muy poca televisión. Pero el otro día resulta que en horario de máxima audiencia por la noche, donde habitualmente había otro tipo de programas, en la primera, que es una televisión pública, había un programa de un tal Cárdenas que era basura. Esa es la situación social, en esa nos movemos. Por eso el profesor tiene que ser un intelectual capaz de discernir primero él, que lo que están poniendo en la primera es basura y a qué intereses comerciales, mercantiles obedece, y mostrar a sus estudiantes que hay otro mundo de posibilidades. Por eso tiene que ser un intelectual. Y en cuanto a los youtubers, lo lamento, no son solo los adolescentes. Los mayores hemos tardado en comprenderlo, pero yo acudo cada día más a materiales de YouTube para cualquier cosa. Es una fuente inagotable de inspiración, una fuente inagotable de materiales, inagotable. La única dificultad que tiene eso es que yo debo saber moverme entre la maraña de información que aparece en YouTube. A mí me cuesta, así que a mis chavales adolescentes seguramente les va a costar más porque tienen poca formación. Tu pregunta era, ¿cómo se sitúa la profesión docente en este momento frente a eso? Fácil, rechazando YouTube. ¿Por qué? Porque el docente, primero, necesita sentirse seguro. Y una manera de sentirse seguro es que él posee el conocimiento y solo él lo transmite. ¿Vale? No admite con facilidad que otras personas hayan elaborado mejor información sobre un tema que es de su competencia que él mismo. Y pretende que en los procesos cotidianos de aula no haya aquello que aparecía dentro del libro, no haya perplejidad, no haya incertidumbre. Claro, para hacer todo eso, ¿qué es lo mejor? Rechazo la intromisión de otros dentro de mi aula y trato de controlar burocráticamente el aprendizaje. Que de paso me cargo el aprendizaje, bueno, eso es otra historia. Yo ya les pongo un examen y compruebo que todos se lo han aprendido todo. Claro, lamentablemente esa es la inmensa mayoría del profesorado. En otros casos, lo acabo de decir, en mis clases no solo no está prohibido, está vivamente aconsejado el uso de móviles y tabletas. En otros casos, que son menos pero son punteros, la gente trabaja, por ejemplo, por proyectos, o por problemas, o mediante clase invertida. Y entonces anima a los estudiantes a que hagan sus propias búsquedas, trabajen sobre esos materiales, los pongan en común, los discutan
ellos mismos decidan hasta qué punto los materiales son fiables o no, en función de las fuentes, en función de muchas cosas. Claro, son dos mundos muy distintos y son dos mundos difícilmente reconciliables. Pero hombre, yo diría que hay que ir avanzando hacia ese segmento, en este momento minoritario de profesorado, que sí que entiende la necesidad de acudir a YouTube y de acudir a Wikipedia, que cada día es menos fiable, pero aún así, y de acudir a todos los materiales que hay ahí a nuestra disposición. Porque además, bien entendido el asunto, a mí me descarga de mucho trabajo. Yo no tengo que elaborarlo todo porque hay cosas, muchas y muy buenas, ya hechas por otros. ¿He respondido a tu pregunta? Gracias. Más. ¿Y qué haces con la parte burocrática? ¿Quieres poner el uso de móviles, tablets en clase? ¿Quieres trabajar por proyectos? ¿Quieres hacer proyectos transversales que cojan varias disciplinas, varias asignaturas? Pero llegas al instituto y está terminantemente prohibido la introducción de dispositivos móviles dentro del instituto. Tienes un sistema burocrático allí y si no viene, que ya no va a poder venir Carlos, el inspector de educación, pues es difícil muchas veces. ¿Habéis oído y entendido la pregunta? Pues lo siento, pero no tengo respuesta. Es tal como tú lo describes. Claro, soluciones las que quieras. Mira, yo tengo un amigo que se llama Paco Espadas, que es un magnífico profesor de instituto, que da filosofía y ética y que está literalmente peleado con el resto del profesorado del instituto y con la inspección y con quien se tercie. Pero él hace lo que le da la gana. Claro, lo que le da la gana lo puede justificar. Le cuestan muchas broncas, pero lo hace. Yo no sé si yo, en su caso, sería capaz de adoptar esa postura tan valiente, tan beligerante. Es una cuestión más personal, ¿no? Hombre, en general, yo lo que aconsejo es que trates de hacer pequeños núcleos, 2, 3 profesores. 2 ya son suficientes, 3 mucho mejor. Hombre, si fueran 5 ya sería la releche, ¿no? Pero con 2 o 3 colegas que piensen más o menos y que cada año puedan ir avanzando un pasito, conquistando algo de terreno, si además los resultados son buenos, no me refiero a los resultados de los exámenes, sino los resultados en satisfacción, en entrega, en calidad de los trabajos, la valoración por parte de los padres, etcétera, las pequeñas conquistas de cada año se van acumulando poco a poco. De hecho, así es como está funcionando la escuela. O sea, no es que de la noche a la mañana nace un centro innovador, no, ahí probablemente llevan 20 años, 3 maestros haciendo una cosita, al año siguiente eran 4, al año siguiente vuelven a ser 3, al año siguiente eran 5, y así van cambiando. Lamentablemente la carga burocrática, la carga administrativa y la inspección mal entendida, es decir, solo como sanción y control, son una lacra para el trabajo diario en la escuela. Lourdes, tú. Bueno, yo tengo que decir que soy profesora de Miguel Sola hace 20 años y sin embargo te felicito por la conferencia. Muchas gracias, Lourdes. Es todo un honor viniendo de ti, Lourdes. No, hombre, está claro que es verdad que una conferencia bien dada también es un buen medio para aprender y para ilustrar, entusiasmar, mantener la ilusión y bueno, gracias en ese sentido. Una cosa sí me gustaría, porque redunda mucho en la mirada que tenemos, para que la añadas a tu aportación. Cuando hablamos de enseñanza personalizada, romper el equívoco de que es hacer menús aparte para niños diferentes o marcados muy diferentes. Se ha entendido, ¿no? Se ha entendido, ¿no? Aprovecho para romper el posible equívoco. Enseñanza personalizada no es hacer programaciones individuales para personas con dificultades. No es eso. Enseñanza personalizada es que yo soy más lento que él leyendo textos en inglés y necesito otro ritmo de trabajo y no soy deficiente, ¿vale? No tiene nada que ver. Lourdes trabaja en ese área, es compañera mía del departamento y naturalmente es muy sensible a ese matiz que a mí se me ha escapado por completo. Gracias, Lourdes. Sí. El sistema de evaluación, entonces, bueno, yo que no tengo, es mi primer acercamiento a este mundo, pero la verdad es que ha sido enganche. Muchas gracias. Pero yo vengo del 5
el 6 y el 7, una evaluación que más sabe, que menos sabe. Entonces, estoy cuestionando ahora mismo el sistema de evaluación en ese sentido, ¿cómo es? Claro, vamos a ver, mira, te digo cómo lo hago yo. Yo llego el primer día a clase y les digo, en contra de lo que dice la normativa de la universidad, ya estáis todos aprobados. La asistencia a mi clase no es obligatoria y no tenéis que justificar por qué no venís. Entiendo que sois adultos, habrá quien no le guste verme la cara y habrá quien a esta hora tenga cosas más interesantes que hacer. Y no me importa. Sí os invito a que vengáis 1, 2 o 3 veces, pero hay del que venga 3 veces porque está perdido y no se va a perder ni una más. Es un compromiso mío, no de ellos, que les va a gustar la asignatura. ¿Sí? O sea que aprobados están. La segunda cosa que les digo es, aquí vamos a hacer cosas muy importantes. Ninguna de las cosas importantes que hagamos, ninguna, vale para nota. Hacemos las cosas importantes porque son importantes, porque con ellas creo que vais a aprender mucho. No llevan nota ninguna de ellas. Nadie me diga, lo he hecho bien, ponme un 10. No, es importante. Y luego, a final de curso, haremos algo poco importante para poder poner una nota, porque si no pongo nota me van a echar de la universidad y vosotros también me vais a apedrear que necesitáis el título. Así que llegamos a un compromiso y distinguimos la evaluación, que es el trabajo de todos los días y que consiste no en que te pongo un bien, sino en que me doy cuenta de que aquí necesitas más información. Me doy cuenta de que aquí analizas con dificultad, ¿sí? Y yo trato de ponerle remedio. Eso es evaluación. Y otra cosa que distingo perfectamente es la calificación. En algún momento, solo porque la burocracia así lo exige, te tengo que poner en un papel que tiene un 7. Como estáis todos aprobados, no hay miedo a fracasar. ¿Es un sistema que funciona? Bueno, con dificultades. Pero es el mejor que conozco, no conozco otro. Es que quería saber su opinión, porque se habla mucho y me ha interesado mucho porque lo que he comentado de que con 6 horas es totalmente contra la pedagogía, tener a personas 6 horas, a niños, y sin embargo en este propio máster que nos va a formar para profesores, hay tardes que vamos a estar a lo mejor y mañana 7 horas seguidas con asignaturas de 3 y 2, a lo mejor hasta 3 horas, que yo también estoy contrario y eso que es contra la pedagogía. Entonces mi pregunta es, si se sabe que es contra la pedagogía, incluso en un máster que es para formar a futuros profesores, ¿por qué se sigue haciendo? Es decir, ¿cómo se puede pedir a profesores, a nosotros como alumnos, que estemos 7 horas con diferentes contenidos, 3 horas seguidas, que el cerebro a la hora ya desconecta, y que nosotros es hacer lo que yo digo, pero no lo que yo hago? ¿Cómo pretende que depende la una? Hombre, estás planteando un problema con bastantes aristas, ¿vale? La primera de ellas es muy de andar por casa. No siempre coincide lo que creo a pie juntillas con cómo me comporto. Por ejemplo, yo sé positivamente que el tabaco perjudica la salud y me cargo todos los días paquete y medio. O sea, no necesariamente saber algo implica comportarse de acuerdo. Luego, la universidad, como todas las grandes corporaciones, tiene problemas logísticos importantes y los horarios y los espacios, sobre todo los espacios, son un grave problema. Y luego hay una tercera dimensión del asunto. Si tuviera yo la suerte de darte clase este año, verías como por lo menos en mis 2 horas no iba a estar sentado. ¿Vale? Claro. Una cosa es el problema a nivel macro, que tiene que ver con horarios, con espacios, con mobiliario, etcétera, y otra cosa es el problema a nivel micro, y es que en la clase hay profesores que esto no lo saben, que esto no lo creen, que esto lo saben y lo creen, pero les cuesta trabajo hacerlo, que es más fácil trabajar de otra manera, etcétera, etcétera. Yo no mantengo a la gente sentada más de media hora en la silla, a menos que estemos haciendo algo que lo exija, ¿vale? La neurociencia, fíjate qué cosa tan curiosa, la neurociencia ha documentado recientemente que es falso el mito de que solo un área cerebral se activa dependiendo de la actividad. ¿Sí? Falso.
se activan varias áreas cerebrales al mismo tiempo y entonces el aprendizaje es mejor. Consecuencia inmediata de andar por casa. Algo que estoy seguro que os ha pasado a todos. ¿No habéis tenido a veces la necesidad de levantaros de la silla y seguir leyendo pero andando? ¿No os ha pasado eso? ¿Sí? Bueno, pues documentado por la neurociencia, cuando están activados el sistema motor y el área del lenguaje, se conectan y el aprendizaje es mejor. Consecuencia, niños, moveos, no os quedéis sentados. Eso es conectar la teoría con la práctica. Eso es tener en cuenta los hallazgos de la teoría para verterlos en la práctica. Si cada 5 o 6 minutos la gente tiene la oportunidad de levantarse, aunque solo sea para ir a otra mesa a coger un lápiz y volver, esa actividad reconecta áreas cerebrales y se hace mejor aprendizaje. Dicen los expertos, no me acuerdo exactamente de la cantidad según edades, pero dicen los expertos que un auditorio de expertos como este, un auditorio de expertos, es capaz de mantener la atención continuada, sin desconectar, 7 minutos. 7 minutos. Se ha estudiado eso en gente de diferentes edades. La conclusión era que a los 8 o 9 años, en minuto y medio, se desconecta la atención. Se vuelve a conectar después, pero son conexiones con pausas, con lagunas. Claro, la reconstrucción luego de eso en el cerebro de la persona no obedece en absoluto al discurso que tú has elaborado. Son cosas completamente distintas. Bueno, pues eso quiere decir que en la escuela, dependiendo de la edad, hay que hacer actividades cortas, breves, con interrupciones programadas para moverse, para salir, para hacer otra. En ese sentido hay que reinventar nuestra profesión. La reinvención de nuestra profesión tiene mucho más que ver con nosotros mismos que con la ley. Mucho más con nosotros mismos que con el inspector. Reinventar la profesión docente es nuestro problema profesional, nuestro, de cada uno. ¿Cómo puede hacer un docente que un alumno sienta la necesidad de aprender y que no aprenda por obligación porque es lo que le toca? Ese es el problema docente. Ese es el origen del problema para un docente. Mira, la psicología cognitiva, los cognitivistas, hace tiempo que dijeron que lo primero que hay que saber para enseñar algo es cuánto se sabe ya de ese algo. ¿Sí? Bueno, eso se ha tergiversado de tal manera que se han inventado lo que se llaman evaluaciones cero, que consisten en un examen del contenido antes de empezar. Una barbaridad como un demonio. Se supone que lo que va a enseñar lo sabrán cuando acaben, ¿no? Pero sí tiene una consecuencia importante para la escuela, que es estimular en los estudiantes la asociación de conocimientos previos que ellos tienen. Por tanto, facilitarles actividades en las que tengan que pensar qué saben ya sobre eso. Claro, no es enunciar un tema del temario y decirles qué sabéis de esto, sino plantear un problema en el que el tema del temario, tú que eres la profesora sabes que está, y entonces sí decirle, a ver, ¿qué soluciones podríamos aportar? ¿Dónde hay información para meterle mano a esto? Si el problema, a ver, más claro imposible, si el problema es ¿qué le pasa a un chaval de 18 años cuando lo deja la novia según Kant? Los chavales de 18 años del aula estarán poco o nada interesados porque siempre hay otro, ¿vale? Alguno de 18 años se identificará y dirá, hombre, ese me interesa. Pero si te llega a uno y le dices, ¿qué te pasa, chaval, después de haberte peleado con la novia? Kant te puede ayudar. La cosa cambia, ¿verdad? Bueno, pues si consigues encontrar un problema real, cuando digo problema no me refiero a una catástrofe, quiero decir a una situación cotidiana, que se pueda abordar desde diferentes perspectivas, desde diferentes planteamientos, con diferentes teorías, métodos, artefactos. Y es un problema
que están una situación que están viviendo y que pueden modificar, no digo que esté garantizado, pero hay muchas probabilidades de que tengan deseos de abordar ese problema y encontrar la forma de mejorar la situación. Adelante. Habla usted durante la conferencia de la necesidad a la hora del aprendizaje de partir de problemas reales, ¿no? Entonces, a mí me ha venido a la mente una realización, ¿no? Y es que yo tardé 2 años en darme cuenta de que en los 5 años míos de carrera, en toda la bibliografía que me habían dado de historia, no había ni un solo libro escrito por una mujer, por ejemplo, y consecuentemente no había mujeres en los temarios. Y tardé en darme cuenta porque soy un hombre. Claro. Entonces, a la hora de partir de problemas reales, uno tiene que ser muy consciente de sus propios privilegios, ¿no? Quiero decir, ¿qué papel juega la autocrítica en la labor del docente? El ser consciente de tu posición. Claro, a eso me refería en parte cuando hablaba de ser un intelectual reflexivo. Reflexivo significa eso, tomar conciencia también de quién eres, dónde estás y cuáles son tus condicionantes. Yo no conozco respuestas concretas para cada caso, pero sí conozco una respuesta genérica, que es: si trabajas solo, terminas mirándote el ombligo. Si trabajas con otros 3, confrontas, contrastas, dialogas, siempre aprendes. Luego, enseñanza fundamental, trabajar con otros, compartir, perder el miedo a desnudarse, porque es un verdadero triste. O sea, el día que llegas por primera vez a un aula con otro colega y dais clase juntos, cada vez que abres la boca dices: ¿qué pensará mi colega? Los niños no te importan, porque como estás en situación vertical de poder, tú eres el profe, si los niños piensan de mí lo que... Bueno, me importa 3 narices, pero que mi colega piense que estoy diciendo una tontería o que no sé suficiente de este tema, eso me preocupa más. Eso hay que vencerlo, porque los beneficios son mucho mayores que el perjuicio que te podría causar que tu colega piense mal de ti. Los beneficios son mucho mayores. De modo que si te puedo dar alguna receta, trabaja con gente. Trabaja con gente. Nada, si veis que llega la hora de la cerveza y eso, la encargamos, ¿eh? Creo que ya nos vamos, ¿no?